65 años han pasado ya de aquella expedición revolucionaria, aquella expedición patriótica del 14 de junio, que llegaron tres grupos, enamorados de un puro ideal, sobre todo el ideal de la libertad, el ideal de la justicia social en la República Dominicana, el ideal de acabar con una tiranía, una sangrienta tiranía que durante 30 años mantuvo en la oscuridad y en la opresión, ahogado en sangre a todo el que se le oponía. Esa tiranía de Trujillo venció en términos militares a estos muchachos del 14 de junio, pero no pudo apagar la llama augusta de la libertad que ellos encendieron con su sangre, derramaron y sembraron la semilla de la libertad, que floreció apenas 2 años después. Nosotros hoy dedicamos este programa a esa pléyade de hombres y mujeres que lucharon por la libertad en la República Dominicana hace ya 65 años, y aún hay gente de esa que mantiene viva ese espíritu. Ellos vinieron con un programa mínimo que implicaba una mejor repartición de la riqueza, que implicaba justicia social, tierra para los campesinos, reforma agraria, mejor educación, en fin, libertad, sobre todo libertad. Indira Suero. Así es, Germán. Nosotros tenemos, en el día de ayer, el Archivo General de la Nación realizó un conversatorio con varios historiadores y expertos en este tema del 14 de junio, y una de las participantes fue la historiadora Carmen Durán. Escuchemos algunas de sus palabras en este conversatorio. Ya lo hice, hacer un público reconocimiento a las mujeres dominicanas que asumieron la dolorosa y cívica tarea de hacer vivir en la conciencia y memoria colectiva de nuestro país el ejemplo, el valor, la herencia de dignidad, el sacrificio y la significación histórica de la gesta del 14 y 20 de junio de 1959. Probablemente, sin esa contribución que arriba este año a su 65 aniversario, esta fecha hubiera sido un pálido recuerdo en el calendario de las efemérides, y no lo que significa y es un hito obligado para el compromiso patriótico. Porque, como decía José Martí, ante las mujeres americanas se puede hablar sin miedo de la libertad. Nuestro respeto y agradecimiento a las madres, hermanas, esposas, hijas e hijos de los héroes de junio. Este año la conmemoración de la gesta tiene una especial significación, y nos estamos refiriendo al dato de que nos obliga a reflexionar sobre la trascendencia y la trayectoria de los hombres que en junio ofrendaron su vida para que la patria fuera. Rendimos un justo homenaje de recomiendo. Les invitamos nosotros a ustedes a que busquen este conversatorio. Está disponible en el canal de YouTube del Archivo General de la Nación, y hablando también sobre piezas y productos que se han realizado en base a este momento tan crucial en la historia dominicana, que marcó un antes y un después en nuestra historia. Tenemos a Fernando Quirós. Fernando Quirós, en el día de ayer vimos cómo él realizaba una denuncia a propósito de una pieza documental que él realizó titulada Las expediciones de junio hacia la libertad o la muerte. Estoy segura de que varios de ustedes pues vieron este documental. Ahora bien, hay algo que señala Fernando, que en fechas como estas, en las cuales nos llama a nosotros a retroceder un poco y analizar qué tanto hemos avanzado o no, pues esta denuncia que realiza Fernando preocupa en cierto sentido y nos hace preguntar qué es lo que está pasando con nuestra sociedad en estos momentos. Entonces, Fernando, por favor, saludos. Buen día, Germán, Indira, Gracias. y a la audiencia de ustedes del día. Pues cómo no, muy complacido de estar acá en esta mañana, en una fecha tan importante para la democracia y para la libertad dominicana. Tal como ustedes han mencionado, el buen resumen de Germán. Y qué bueno que Carmen Durán en ese conversatorio habla de las mujeres. Porque nosotros hablamos de 196 expedicionarios que vinieron desde Cuba acá, con ese sueño de libertad y con esa mochila que hablas, Germán, por derribar a una dictadura que en ese momento tenía 29 de sus 31 años. Entonces, han sucedido muchas cosas, y lo menos que hemos hecho como dominicanos
es honrar esa memoria. Estamos hablando de héroes nacionales declarados por ley del Congreso Nacional, todas estas figuras. Y en el caso de las mujeres, que no se mencionan, fueron las viudas, las madres, las hermanas, que vivieron con el dolor y que incluso cuando se creó este gran movimiento de liberación dominicana en Cuba, en Venezuela, y luego el Ejército de Liberación Dominicana, fueron las mujeres que buscaron y recaudaron fondos para esta lucha. Sí. En este documental, la protagonista es doña Luz Noel. Murió a los 100 años en septiembre de 2018 y ella fue la última madre de expedicionarios que vivió. Es la madre o era la madre de Leopoldo Jiménez Noel. Tenía 17 Apenas años. 17. Wow. Ellos estuvieron en el exilio en Caracas por más de 40 años. Tuvieron que abandonar sus tierras por Trujillo. Y ella recuerda en ese testimonio del documental que su hijo le pidió permiso para venir a la lucha, porque sabía que venía a morir. Wow. Y le dejó un papel donde decía, tú eres la madre más comprensible del mundo. Cuando presentamos el documental, el 2013, En el Teatro Nacional. en el Teatro yo Nacional, fui que fue la ahí, premier, Germán estuvo, Sí. a los pocos días ella me escribió una carta. Sus hermanas también escribieron un libro, Margarita y Morela, de su hermano, Sueños de un joven. Y ella me decía, después de las gracias, que esta era una alerta a un prohibido olvidar. Y yo hago este recuento porque en diciembre pasado, el Ministerio de Educación, luego de 10 años, y donde se han relevado 5 ministros, y en el 2015 dice que este documental, que es de autoría y de un equipo técnico, califica, es recomendable como recurso complementario para las escuelas públicas y centros educativos privados. Claro, porque un material audiovisual de primerísima calidad. Y que resume una Un parte resumen importante, de la más de 60 años de historia. No solo el eje fundamental es la expedición, ese sacrificio de hombres que vienen a la lucha, con el respaldo, y hay que decirlo, de extranjeros. Eran 153 dominicanos, pero había 15 cubanos, había 13 venezolanos, había 5 puertorriqueños, había un español, había un guatemalteco, o sea que Y un era norteamericano. un estadounidense, Sí, sí. o sea que era la solidaridad internacional en ese momento, que venía derrocando dictaduras militares. Entonces, en este último diagnóstico, que no se lo pedí porque se suponía que el Ministerio de validado. Educación es uno, y se supone que si lo evaluaron en el 2015 y dice recomendable, entonces ahora cuando lo someto en el 2023, dice que lo van a evaluar de nuevo. Bueno, yo digo, bueno, gestión nueva, pero la sorpresa es que en ese diciembre me dicen que para el Ministerio de Educación aceptarlo como recurso complementario, debo incluir los aspectos positivos de la era de Trujillo. No. En educación, No, no en puede ser. economía ¿Cómo- social. cómo así? Y lo dice textualmente. Que si no, O sea, te si no, exigen no eso. lo, no lo Eso hace. textualmente está ahí en la comunicación que yo lo mando. Dice el párrafo y está sombreado. Que queda pendiente, en la conclusión final, queda pendiente para su aprobación que usted incluya los aspectos positivos, y lo ponen con un eufemismo, no dice de la dictadura de Trujillo, sino de esa parte importante de la historia dominicana. Ajá. Cuando, No de la dictadura, no, sino no ni siquiera de la dictadura. de y esa no sé- parte importante. Exactamente. Entonces, yo aceptar eso, que para mí eso es inaceptable, sería desvirtuar y traerle un mensaje totalmente distorsionado a estas generaciones. Una generación que lamentablemente, por culpa de los mismos gobiernos que hemos tenido, tiene poca lectura y profundidad. Inmediatamente uno presente aspectos denominados entre comillas positivos, porque había que ver qué hizo Trujillo. A los jóvenes, si no lo saben, Trujillo hizo ley para que le compraran a su fábrica de zapatos porque eran de él, no se podían andar entonces descalzos, prohibía por ley que se anduviese descalzo, pero no por interés en la gente, sino en su fábrica. para que le compraran los zapatos. Ordenaba por ley que anualmente mínimo tenían que pintar sus casas
para que le compraran las pinturas. Porque era el dueño de la Porque fábrica era de el dueño de la pintura. fábrica de pintura. Pero eso era lo mínimo. O sea, no se podía hablar ni siquiera entre las familias. Eran las torturas, eran los arrestos, eran las desapariciones forzosas. Y por eso todos esos dominicanos tuvieron que salir de aquí. Mayobanés Vargas, que es uno de los protagonistas y es el padre de Isabel Vargas, que preside actualmente esta fundación de Héroes de Constanza, Maimón y Torón, tuvo que abandonar Bonao, porque Petán, que era el jefe de esa comunidad, quería matarlo. Y tuvieron que el papá vender 20 vacas para en ese momento lograr el pasaporte y la visa que pudiera irse. ¿Tú me entiendes? Entonces estamos hablando de la más grande historia de horror. Yo tengo aquí, Fernando, que dice, se propone al autor integrar en sus propuestas investigaciones de las acciones positivas que en ese periodo de la historia dominicana pudieron haber contribuido a preservar el patrimonio económico dominicano y otras iniciativas que fomentaron parte del desarrollo estatal en términos económicos, de infraestructura y educativos. Pero Loasa Trujillo hay de sobra. Y Trujillo hay de sobra. Lo grande aquí. es que nosotros ¿Cómo así? somos una cultura autoritaria. Tú llegas a un espacio y lo primero que te dice hasta la persona que te estaciona un carro, jefe, ¿cómo está usted? Sí. Estamos aquí, patrón. Comando, ¿cómo está usted? Entonces, Patrón, mi patrón, mi nosotros papá. tenemos una cultura totalmente trujillista. Usted ve que en el centro de los héroes, donde está el Congreso Nacional, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Suprema Corte de Justicia, el Colegio Dominicano de Periodistas, e incluso está ahí el mausoleo a los expedicionarios, no se le dice Centro de los Héroes, se dice la feria, recordando a Angelita Trujillo. Recordando la feria de Fraternidad y el mundo libre. Claro. El hospital Robert Cabral no se le dice Robert Ricabral, que es el pediátrico, él dice Angelita. El Angelita. Entonces, estamos todavía nosotros en la cultura. Y si encontramos espacios para que en este mundo donde estas ultraderechas están llegando y que nosotros no sabemos qué puede pasar, estamos viviendo, incluso recientemente y en diciembre, el Tribunal Constitucional por sentencia ratifica la ley 5080, que prohíbe loas a un régimen de Trujillo. Y dice, bueno, pero en democracia, ¿qué se puede? Sí, pero son de las cosas que usted tiene que vivirla. Esa madre que le menciono, de 100 años que vive, ella murió sin saber dónde estaban los restos de su A mí vida. me gustaría compartir con nuestros televidentes por lo menos la promoción del documental que tú hiciste en honor a esta generación. Así es. Él la titula Hacia la libertad o la muerte, la expedición, ¿verdad? Vamos a verlo, señor director, porque creo que es importante. Allá no podíamos hablar por teléfono. Yo no tenía comunicación con mi familia. En ese momento regatorio me llevan a la fortaleza, después ahí nos separamos todo el mundo. La misión de él era venir a traer los expedicionarios y regresar, pero había la desconfianza de muchos. Me dijeron que me quitara mi ropa y yo me negué y me la deslataron. Y me aplicaron la picana eléctrica en los senos. Me gustaría especificar dos cosas que forman parte de la falta de educación de este país. Aquí se confunde el movimiento 14 de junio con las expediciones. El movimiento Viene después. lideró, el movimiento clandestino antitrujillista, lo lideraron Manolo Tavares y su esposa Así Minerva Mirabal. E incluso el seudónimo de Mariposa lo usaba Minerva y por eso le quedó el nombre de las mariposas. Y Minerva es que dice, vamos a ponerle 14 de junio en honor a las expediciones. Y la señora que sale ahí, para el pueblo que no la conoce, es Tomasina Cabral. Sina Cabral. Después que se conoce y se delata el movimiento de Minerva y Manolo y ese grupo, en enero del 60, Sina Cabral queda arrestada y torturada Y en la le cárcel. aplicaron la picana. Ella le aplicaron O en sea los que senos. Eso es electricidad, señor, un choque eléctrico. A en Sina la- Cabral la torturaron con Wow. electricidad en los senos y en el estómago. Y para humillarla, le dijeron lo que ella dice, ahí quítese la ropa, como a todos los presos. A una mujer en esa época. Y ella, la valentía le dijo que no. Entonces, ese documental, ese material histórico, ¿verdad? Yo diría que hasta patriótico, educativo, sobre todo educativo, es al que desde
según tu denuncia, desde el Ministerio de Educación le están poniendo cortapisas. Pero yo es que Y yo no no cualquier lo tipo de entiendo, cortapisa, es no que lo entiendo agregue ni aspecto nada. positivo. Y son de las cosas que te dejan a ti. de Pero ver- estamos hablando en este gobierno, o fue en el siglo pasado. ¿Cómo es? En el siglo XIX. No, y lo grave es, vamos a decirlo, porque tenemos cuota de responsabilidad. Lo que dicen los gobiernos, el PLD en el gobierno, sí, en la gestión de Carlos Amarante Vargas. Y déjame decirte, Tampoco, ¿qué dijeron en ese entonces? es en el 2015 que se hace la aprobación, Lo apruebo. que lo Ah, ok. califican de recomendable, pero no lo usan. Y déjame decirte, no fui yo como autor de esa obra, que dijo, vamos a solicitar que el ministerio, fue el mismo Mayobanes Vargas, meses antes de morir, Un sobreviviente, un que dijo, expedicionario. yo me voy con el dolor de que este sacrificio, este esfuerzo, la juventud dominicana no lo conoce. Pero entonces no lo usan, Fernando. Bueno, indistintamente el documental se ha difundido, contradicción, en el Senado de Puerto Rico, en la Universidad de Panamá, en la Cinemateca de México, aquí en las universidades, en prácticamente en todas, UAS, UNIBE, INTEC, Pucamaima, en espacios culturales, Centro León. No, y en el mismo Pero Teatro a nivel Nacional, aquella vez educativo. Esa estuvo fue la lleno, inauguración. fue Ajá. Pero el tema es que la idea es que sea el Ministerio de Educación que lo que lo utilice que como lo material. apruebe como un recurso complementario, Exacto, exacto. porque los muchachos tienen tandas extendidas, puede ser una tarde de cine para que ellos conozcan, e incluso para ponerla más fácil, yo sé que para no cansarlos, el documental tiene 1 hora y 27 minutos, yo hice una versión de 39 minutos, para que los muchachos en 1 hora puedan verlo y conversarlo, comentarlo, y sí. comentarlo, o sea que está fácil. Y en los espacios, cada persona... ¿Qué tiempo te llevó a ti hacer esto? Recuerda, Germán, que previo a este documental hice una serie de reportajes que se denominó Enamorados de un puro ideal, Sí. en el Listín Diario. Y ese trabajo ganó premio Fonglodi. Luego dije, pero esto se queda escrito y aún viven 2 de los expedicionarios, de Leo Gómez Ochoa, el comandante cubano, Sí. que ha Que venido... tiene nacionalidad dominicana. Dominicana igualmente, y ha venido y compartía mitad de año acá en República Dominicana y el otro en La Habana, y Mayobanes en Bonao. Yo dije, yo voy a grabar, ahí es que me reúno con Miguel Medina, con Luis Acosta, hay un grupo de amigos y mi esposa, y me dice, pero eso está muy buena esa idea. Y en el 2013 lo hicimos. Pues en el 2014 el trabajo ganó un premio soberano. Entonces, si hay una valoración nacional e No, y internacional está bien de este hecho. Yo trabajo, aseguro que está bien hecho, como casi todo, o todo lo que yo conozco que hace Quirós. Yo lo Gracias. conozco hace más de 2 décadas y es una persona gracias. que Pero tiene lo ese más rigor. preocupante de todo esto es que nosotros no vemos ninguna iniciativa educativa, cultural, de que personalidades, heroínas, héroes o personas que han luchado por la libertad, por la democracia y sobre todo contra una dictadura, se conozcan. Más fácil sale el nieto de Trujillo y finalmente una portada de un tema. En una Sí, señor. cultura Sí. así, y vivimos en democracia, y él está en libertad de decir lo que quisiera, y no es responsable quizás de lo que hizo en familia. Lo que me refiero es a los remanentes y a la secuela que existe. Fernando, luego de esta comunicación que ustedes, que te presentaron a través del Viceministerio de Servicios Pedagógico. Técnicos y Pedagógicos, después de esta comunicación que te llegó en diciembre, ¿qué pasó después de ahí relacionado con el Ministerio de Educación? ¿Qué tipo de Mira, respuesta? ¿se ha comunicado ¿Qué contigo acciones algo? Realmente yo lo hice público ayer. Ajá. Y no lo hice antes, en enero, tú me dirías, en enero y en febrero yo me reuní con Juan Daniel Balcácer en la Academia Dominicana de la Historia. Quedó de darle seguimiento al tema, luego no tuve contacto con él, pero expresó preocupación. No lo hice en los meses enero-mayo porque era un proceso electoral y no quise que Se iba a perder. No, y no quise que se viera como un elemento interés de afectar algo porque no lo era. Yo, si hubiese querido tener, por ejemplo, un recurso económico o beneficio, yo hubiese vendido butacas al Ministerio de Educación Exacto, o otra desayuno cosa. escolar. Sí. Pero yo lo que le estoy presentando Un aporte. es un documento. Sí. Y que incluso ellos debieran ser los interesados en decir, mira, vamos a cubrir trabajos como estos en pro de la democracia. Claro. María Trinidad Sánchez, Salomé Reña de Enrique, Minerva Mirabal, que se conozca.
Ayer, luego de que se conoció a través de un amigo, me escribió la misma viceministra, Ansel Cheque. que es hija de Luis Echeque. Sí, que es una persona que... Y La tuvimos tienen aquí. una cultura Sí, sí. Defensa de la totalmente por la democracia. libertad y por la democracia Sí, y sí. antitrujillista. Y ella me explicó que quería reunirse conmigo a partir del lunes. Ella está de viaje fuera del Pero país en Ansel no es asuntos partidaria educativos. de eso. Obviamente, pero entonces ahí caemos. ¿Quiénes son los que están evaluando los textos? ¿Qué, que tú le sometes? línea es entonces? Entonces, yo no lo digo solamente por este trabajo, que ya es preocupante. Ujú. Entonces, los otros trabajos que le puedan presentar. Sí. ¿Qué El criterio que hay? público, el estudiantado, la comunidad dominicana podría estar al margen de conocer alguna investigación determinada porque hay un criterio, porque este criterio, si es una ordenanza que existe, y tú eres periodista, qué bueno que sea objetivo, que se vean las balanzas, pero con Trujillo no podemos aplicarle eso, porque ahí se rompen todos los moldes. ¿Tú lo con ves como Trujillo. una censura, este documento? Yo lo veo como una ignorancia, un desconocimiento de la quizás para ser un poco benigno con eso. Pero, Muy seri- benigno, pero- muy pero- benigno. no, pero, Porque de conocimiento en intelectuales. pero un momento, Germán, porque si es una ignorancia o un desconocimiento, eso es sumamente grave, porque hablamos del Ministerio de Educación, que se supone que rige la línea educativa de miles Pero de déjame darte un estudiantes. ejemplo y quizás tenemos la parte final. Isabel Vargas, que es la hija de Mayor Vanés Vargas, en estudios secundarios o del convencionales, preuniversitarios me refiero, uno de los testimonios, lo dice en el documental, es que ella le dijo a su papá, el héroe nacional, que él no figuraba en 3 párrafos que le dedicaba a la historia dominicana en un libro como sobreviviente. Entonces nosotros tenemos que reflexionar mucho Sí. y cuestionarnos. Es que la historia la han Grandes escrito- episodios dominicanos, ¿quiénes son los sectores interesados en que no se conozca? ¿Y por qué? Exacto. ¿Por qué? Yo creo que esta censura y esta exigencia que te hacen tiene que ver con, con los remanentes del trujillismo, de ese trujillismo sin Trujillo que hay en una parte del subconsciente o del consciente dominicano, de una parte de... Y que quede en la memoria dominicana, así como decimos que es la raza inmortal y que nosotros queremos que viva por siempre esa llama. Que pensemos en que hoy se han sucedido post Trujillo varias elecciones y que hemos tenido la oportunidad, bien o mal, de elegir democráticamente, aunque haya críticas, Que durante es un 30 años no se proceso, pudo. pero que nosotros somos capaces de que usted hable hoy, Germán y yo, porque personas como estos expedicionarios vinieron acá sabiendo que no iban a ganar porque era una lucha desigual, pero vinieron a morir. Entre los que murieron, Octavio Mejía Ricard, un médico, porque no eran cualquiera personas que vinieron, eran intelectuales, médicos, abogados, economistas. El caso de Octavio, que por las en ese costas tiempo de un médico era Puerto una- Plata, era médico de Oxford y tenía especialidad en cirugía torácica Wow. en Universidad de Alemania. Usted sabe cómo murió Octavio, a machetazo, Wow. en Puerto Plata. Es una cosa Y luego lo trajeron al centro de tortura de San Isidro. horrible. ¿Mm? Tony, Barreiro. el No, hermano, el hermano. decía en un testamento emocional a su madre: cuando leas esta carta, si algún día la recibes, ya yo estaré muerto. Eso fue marzo del 59. Y pensando también... Dolor, tragedia, Sacrificio. el sacrificio, Claro. dieron sus bienes, su familia quedó desamparada, Y la huérfanos, juventud. viudas. Entonces, ¿qué es lo menos que nosotros podemos hacer? La juventud merece conocer eso. Yo me pregunto, el ministro de Educación, Ángel Hernández, Yo imagino que él no tendrá... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha La dicho carta de fue dirigida a él, la respuesta no me la dirigió él, pero igual pasó con Carlos Amarante, con Navarro como ministro, con Furcal, que tuve la oportunidad de hablar directamente con él, aunque con poco caso, hacia lo que le estaba planteando. Peña Mirabal, que en esa ocasión, lo que estuvo más cerca fue Peña Mirabal, y me dijo en un encuentro que había como que editarle algunas partes. Entonces,
¿de qué estamos hablando? De que todos somos responsables de lo que tenemos. Así es, Oh, Fernando. Jehová de los ejércitos. Yo pienso que lo más preocupante también preocupante. dentro de todo esto es que se quiera obligar o condicionar autor, la no. entrada de un documento histórico, de un documental, una pieza audiovisual, a que se le agreguen acciones positivas de esa dictadura de Trujillo, que si bien se puede referir, hablar en las aulas sobre el tema de la economía y demás, eso es algo aparte, pero No, que hagan agregar- otro documental para Pero eso. al precisar Agregar. finalmente, precisar que yo no hice ningún estudio sobre la era de Trujillo. Es sobre la expedición que Yo estamos estoy hablando de las expediciones. Claro, eso no tiene Exacto. sentido. Yo no, me dice, pero usted habló, hizo un ensayo De los 30 sobre los años. 30 años y solo puso las sombras, no puso las luces. Yo no hice eso. Es expedición, esos 2 momentos de junio de Y 1959. ahí están Te- los 2 puntos, porque está la luz, que son estos jóvenes y su sacrificio por la libertad, y la sombra, que es la sangre derramada del crimen. Y el Perfecto. dolor, la- el Sí, sacrificio. eso es. Perfecto. Ahí está el balance. ¿Qué más quieren? Nos vamos a una Dios. pausa y lo haremos desde nuestro camarógrafo José Cruz se encuentra desde este monumento a los héroes de junio, las expediciones de junio. Aquí lo vemos, cercano a la. Esta es parte de ellos, Sí, ¿verdad, Germán? Centro de los héroes, Ajá, es el en centro el de los centro de los El centro de los héroes. héroes. Son las inmediaciones del Congreso y la Ujú. alcaldía. A eso que se refería, a ese centro de los héroes que se refería Fernando. Ese es un monumento que se hizo en honor a los expedicionarios, el que está acá. Ujú. Ese es Jiménez Moya. Enrique Jiménez Moya, que es Exacto. otro tema que desde la Bolívar hasta la George Washington lleva su nombre. Enrique Jiménez Moya y todo el mundo le dice Churchill La completo. Churchill. La sí. Churchill. Es Y una ahí está vergüenza. Juan de Dios Ventura Simó, que nadie sabe, la calle que le cruza al Congreso y a la Suprema, y nadie sabe quién fue Juan de Dios Ventura Simó. Y así muchas otras calles. Eso está en el documental. Otras Sí, todo calles eso que está en el se, documental que se que- quedan que- en nombres y nadie sabe, no hay memoria histórica, no hay esa valoración de nuestros héroes. Vamos Bueno, a una yo pausa. espero que se enmiende este error, porque un error, una barbaridad, diría yo, en el Ministerio de Educación, o si no, vamos a tener que pensar que ahí sigue pululando el fantasma de Trujillo. Yo no quiero creerlo, que en este gobierno, en esta época, todavía haya esa capacidad, digo yo, y esa idea de censurar documentos como este. Vamos Que a una rectifiquen, pausa. sí, que rectifiquen. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias a Fernando ustedes, por muchas estar gracias. aquí con nosotros.